Muy buenas noches. Otra vez nos encontramos aquí con la bendición del Señor y vamos a trabajar en un tema bien interesante que es la manipulación y el control. Es algo que, pues, de una u otra forma, todos tenemos un poquito de esto y es algo bien nocivo, bien dañino. Así que, bueno, vamos a empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites aprender más de tu palabra y a desechar cada día más conductas que son destructivas en nuestra vida y quitar cosas que muchas veces practicamos sabiendo o no sabiendo, pero lo hacemos, Señor. Entonces, hoy queremos dejar de nuestras vidas esta práctica horrible y aprender cómo hacerlo. Vamos a entrar de una vez y empecemos por definir qué es la manipulación. La manipulación es la tendencia a controlar a las personas o a las circunstancias usando métodos indirectos, injustos o engañosos. Por lo general tiene como fin obtener ventaja sobre otros. Quienes son manipulados permiten que otro ejerza un control excesivo sobre ellos, control que solo Dios debe tener. Mira qué interesante aquí. Tenemos dos formas en la vida. Uno es la manipulación y otro es la persuasión. La manipulación es lograr que la otra persona finalmente haga lo que yo quiero. Y esto se usa pues a través de métodos engañosos. Ese es el gran centro, digamos, de la manipulación. Y el manipulado permite que esa persona de alguna manera logre tener control sobre él o sobre ella, lo cual también es un pecado, porque quien debe tener control sobre nuestras vidas es exclusivamente el Señor. Entonces, mira, la persuasión, o sea, persuadir a una persona, se presupone que está hecho sobre unas ideas, sobre un razonamiento, sobre una lógica. Es decir, dos personas probablemente no estén de acuerdo en cualquier cosa. Y la forma como se dirime esa diferencia que existe entre una persona y la otra puede ser una, usando la manipulación. Entonces ya vamos a ver cuáles son las formas de manipular. La persona logra que el otro ceda y lo haga como él quiere. Y la otra es la persuasión, donde ambas personas presentan ideas, presentan razonamientos, presentan criterios, y uno, después de discutir y ver diferentes criterios, dice, bueno, sí, yo no había pensado esto, tienes la razón, yo no lo había visto de esta manera, tienes toda la razón en la posición que tú me estás diciendo. Y de esa manera se llega a un acuerdo. Ahora, ese acuerdo obviamente tiene que estar hecho para nosotros los cristianos, sobre principios bíblicos, sobre la palabra de Dios. No se trata simplemente de ponernos de acuerdo sobre algo que no está basado en la palabra. Es decir, me explico, si una persona le dice, bueno, llevemos esta hoja de vida, pero vamos a poner en la hoja de vida que yo trabajé 5 años cuando realmente solo trabajó 3 años, y ambos se ponen de acuerdo sobre eso, en ese caso es antibíblico porque se estarían poniendo de acuerdo en una mentira. Allí no llegaron a un acuerdo, sino que llegaron a un acuerdo, pero satánico. Entonces, en el caso de nosotros como cristianos, estamos hablando de ponernos de acuerdo en algo que está basado en la escritura, y yo no trato de controlar a la otra persona, ni la otra persona trata de controlarme a mí, sino que llegamos a una conclusión. Entonces, aquí dice, es muy importante notar que también es incorrecto dejarse manipular. Yo diría que más que incorrecto, yo diría que es pecaminoso, porque aquí dice, no solo quien manipula obra en pecado, sino aquel que conscientemente lo permite. Conscientemente, ¿no? Aclaramos este punto, porque muchas veces pues una persona puede no saber que está siendo manipulado, y en ese caso no es un pecado porque simplemente cayó en una trampa. La Biblia nos invita a prepararnos para defender nuestras posiciones cuando éstas están de acuerdo con la palabra de Dios, pero que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que dice en
Primera de Pedro 3:15, lo que se conoce como la apologética, o sea, hacer una defensa del pensamiento cristiano basado en la Escritura. Cuando alguien te lleva a la contraria en algo bíblico, tú presentas defensa, pero aquí la característica que dice la palabra es que lo hagamos con reverencia y con mansedumbre. Entonces no se trata de defender una posición con pelea, con gritos, sino se trata de defender la posición bíblica, pero con mansedumbre y con reverencia. Ahora, ¿por qué una persona acepta normalmente la manipulación? Y vamos a tratar de mirar unos pocos puntos. Este no es un estudio, pues, completísimo sobre la manipulación, sino es una enseñanza bíblica para que aprendamos unos principios básicos y nos ayude a quitar de nuestras vidas el manipular o el dejarnos manipular. Las dos cosas queremos erradicarlas de nuestra vida. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo vivir sin ti. Entonces, prefiere o dejarse manipular o prefiere manipular con tal de no perder a esa persona. Eso es un pecado y está en un extremo, digamos, erróneo. A veces la persona justifica al manipulador. No, ella realmente no quiere actuar así, él no quiso hacerlo así. Es que fue por... Entonces está tratando de justificar la manipulación y allí hay un error. O la persona quiere ser aprobada por la otra persona. Entonces, o se deja manipular o manipula. Tiene miedo a que sea rechazado o no puede defender su posición, no sabe cómo defender su posición y siente que solo tiene valor cuando agrada a los demás. O tiene temor de quedarse solo. Entonces, ante la pérdida posible de la otra persona, prefiere dejar que esta persona ejerza sobre ella una manipulación y un control. Ahora, hay una escritora que se llama John Hunt que propone algunos métodos, me parecieron como interesantes y los tratamos de sacar en el siguiente esquema para que los revisemos. Y esto es bonito porque aquí podemos caer todos de una o de otra manera. Entonces, como lo dijimos al principio, la idea es que yo pueda decir, yo no quiero caer en estas técnicas de manipulación y por eso voy a evitarlas. Ella divide en dos formas de manipular, una que es agresiva y otra que es pasiva-agresiva. ¿Cuál es la agresiva? La agresiva es, por ejemplo, el síndrome de deberías. La persona le dice, deberías respetarme, deberías mostrarme complacencia, deberías mostrarme respeto, deberías hacerme feliz. Y realmente uno no debe nada a nadie. Digamos, en el amor uno hace feliz a la otra persona. Pero cuando la otra persona utiliza esa técnica del deberías, se supone que tú debes hacer esto, se supone que a ti te corresponde esto, entonces es simplemente una presión para lograr que la otra persona haga eso. Los gritos, o sea, la parte agresiva, los gritos, los golpes, la presión, la intimidación, la amenaza, el romper la comunicación, son formas de manipulación, son formas para que la otra persona quede anulada. Entonces ya sabe que cuando la persona grita, cuando la persona habla muy fuerte, cuando la persona intimida, entonces la otra persona se asusta y permite que siempre la otra se salga con la suya. El sarcasmo, o sea, el humor ofensivo, palabras provocadoras, eso ridiculiza a la gente, le hace sentir mal y queda en una posición de desventaja. La seducción sensual, pues esta es un poco más utilizada por las mujeres. Ellas saben que si quieren lograr algo, entonces con otra persona, con el jefe, con el esposo, pueden usar ropa seductora, pueden ser provocadoras, pueden tener movimientos sensuales y eso hace que la otra persona ceda a los caprichos que él quiere. Un sentimentalismo exagerado. Por ejemplo, alabanzas exageradas, regalos exagerados o afecto exagerado. Es decir, tú quieres que alguien haga algo por ti,
Entonces dices, tú sí eres una persona tan buena, tú eres una persona tan noble, tú eres tan generoso, tú sí me entiendes, tú sí eres una persona comprensiva, pero detrás de todo esas alabanzas, detrás de toda esa forma de exaltar a la persona, está el deseo de que él finalmente haga algo por ella. Entonces después dice, yo te voy a regalar 1.000.000 de pesos. Entonces logró lo que la persona quería. La insinuación sutil también es una forma como inteligente de manipular las cosas. Yo suponía que un papá nunca haría esto con un hijo. Yo suponía que en la iglesia lo tratarían a uno de esta manera. Yo suponía que un pastor haría esto por mí. Yo suponía que un esposo haría esto. Entonces lo pone en una posición como de decir, o sea, tú no estás cumpliendo con esa condición, y lo lleva a acorralarlo, a decir, bueno, ok, entonces voy a tener que hacer lo que la otra persona supone que yo debo hacer. Ese es otro mecanismo de manipulación. La otra es llamar la atención. Necesito atención. Entonces, a través de ese llamado de atención, ella finge una necesidad. Hay personas que inclusive fingen enfermedades. Hay personas que se humillan al máximo y se tiran en una posición que ya raya en lo enfermizo, o que actúan con desesperación. Hay personas que hasta, por ejemplo, el asma o la fatiga, o fingen un infarto, o parece que se fueran a desmayar. Todo eso para lograr que la otra persona, como lo dijimos, ceda en el derecho que ellos quieren. Y también está la pasiva agresiva, en la cual la persona puede usar diferentes técnicas. Por ejemplo, puede usar un silencio. Entonces no habla, no dice nada. O puede usar pucheros y hace gestos con la boca, o queda dando vueltas en la cama y la otra persona queda preocupada y dice, ¿qué le estará pasando? O azota objetos, no a la persona, no la intimida, pero golpea las puertas. ¿Cuántas veces hacemos ese tipo de cosas? Y uno se baja del carro y golpea la puerta fuerte, o tira un cajón, o ese tipo de cosas. Una sonrisa burlona. Hay personas que uno los voltea a ver y ya están haciendo ojos y miran para el cielo, fruncen el ceño, se hacen así como si estuvieran bravos, o enrollan los labios y hacen desaprobaciones con la cara. Entonces, esas son formas que ellos ya saben, cuando yo hago esto, la otra persona hace lo que yo quiero. O un suspiro. A veces la persona se queda como triste, que suspira largo y profundo, entonces uno dice, pobrecita, debe ser que está profundamente abatida. Ahora, no estoy hablando de que vamos a perder la sensibilidad. Estoy hablando que estas son técnicas cuando se usan como técnicas de manipulación, porque una persona puede suspirar, una persona puede un día hacer un silencio, pero estoy hablando cuando ella sabe que a través de esa técnica le funciona. Otra forma es retirar el apoyo, entonces desaparecen los halagos, ya no le dice gordito, ya no le dice mi amor, ya no le dice papi, sino le dice el nombre completo, ya no le dice, por ejemplo, si se llama Catalina, ya no le dice Katica, sino que le dice Catalina. Entonces ya se supone que allí hay un cambio, pero ese cambio están buscando algo diferente. O la indiferencia, entonces llega tarde, o no llama, o intencionalmente hace las cosas más lentas, o una persona hace un sollozo fingido y por allá se siente como un lloriqueo, como un llanto fuertísimo, hasta que la otra persona cede. ¿Qué es manipulación? Insisto, manipulación es cuando la persona encuentra una formulita mágica, y digo mágica a propósito, porque la manipulación está asociada con la hechicería. En la hechicería la persona se supone que le da a la otra una pócima, o le da un bebedizo, o le da algo, o le clava un alfiler, o lo que sea, con el fin de que la otra persona
cambie su conducta y actúe como él quiere. Que si la otra no está enamorada, al darle una pócima, entonces se enamore de él. Eso es, digamos, como un breve resumen de lo que significaría la brujería. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es lo mismo. La manipulación es que la otra persona finalmente haga lo que yo quiero a través de una técnica. Entonces, llegamos al mismo punto. Desde que son pequeños, empiezan a entender que cuando lloran, si lloran, les dan tetero. Si lloran más duro, les dan más tetero. Entonces dice, esta es la fórmula. Y desde ahí empieza a desarrollar el... Ahora, yo no digo que un niño cuando llore no le vayan a dar tetero, porque es una forma de comunicación. Me refiero a que él ya empieza a entender que cuando quiere que lo bajen de la cama, entonces llora y lo bajan de la cama. Y si nunca el papá le pone un límite y lo deja un tiempo y le hace sentir que no es a través de su llanto, sino por una lógica que lo baja de la cama, entonces el niño empieza a entender que puede manipular. Un buen ejemplo en la Biblia es el de Sansón y Dalila, que está en el libro de Jueces 16, 4 al 31. Y ya lo vamos a ver juntos en la Biblia. Aquí me llama la atención que la palabra engáñale. Ustedes conocen la historia. Sansón era un hombre con un llamado bíblico poderoso. Dios lo llamó para un proyecto especial y él se llamaba un nazareo, o sea, una persona que se apartaba para el servicio de Dios. Y dentro de las características de un nazareo era que no se cortaba el pelo. Y el don que Dios le había regalado a Sansón era la fuerza. Era un hombre muy fuerte. ¿Pero para qué era fuerte? Era fuerte para vencer a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? Los enemigos de Sansón eran los filisteos. Entonces, siempre en la vida espiritual práctica, nosotros tenemos un enemigo y el enemigo es Satanás y él va a estar buscando cómo derribarnos y cómo dañarnos. Entonces, Dios nos provee a nosotros una fuerza sobrenatural y el enemigo va a tratar de robarnos esa fuerza sobrenatural. En este caso, usó a una persona que se llamaba Dalila. Vamos a ir a Jueces 16, 4. Vamos a buscarlo en la Biblia y vamos a tratar de entender cómo funciona. Ok, vamos a abrir el pasaje. Bien. Aquí estamos ubicados en Jueces 16 y aquí podemos notar, vamos a quitar este recurso de aquí y dejemos únicamente el texto bíblico. Dice aquí que Sansón ya venía jugando con el don que Dios le había dado. Él no utilizó el don para proteger a su pueblo, para proteger a su nación, para enfrentarse a los enemigos, sino que usó el don para entretenerse. Y él sabía que era un hombre fuerte y en vez de usar, como les digo, la fuerza para el propósito de Dios, la usó para jugar. Entonces, aquí en Jueces 16:4 se enamora de una mujer que se llama Dalila. Y entonces un grupo de los filisteos, que son el tipo del enemigo, le dicen, engáñale, engáñale. Y cuando nosotros vemos esta palabra podríamos traducirla prácticamente manipúlalo, sácale la información que nosotros necesitamos, pero sácala a través de un arte de la manipulación. Entonces, esa palabra engáñale es aquí, dice, fácilmente engañado, seducido, ser simple. Pero miren todo lo que dice, lo que significa esa palabra en hebreo. Estar en un estado de celebración de una visión equivocada acerca de una situación. Lo que implica que el engañado tiene alguna responsabilidad, es como una especie de autoengaño. Es una especie de autoengaño. Es decir, Sansón no era inocente en qué terreno estaba pisando. Él no llegó allá y él estaba con Dalila sin saber tras de qué iba Dalila. Él entendía en su corazón tras de qué era, pero creyó que su propia fuerza lo iba a mantener firme. Entonces, ellos hacen un juego, ella hace un juego y Sansón participa en él
Y aquí están 1, 2 y 3 opciones. Él empieza a jugar, le dice, si me atas con 7 mimbres verdes, etcétera, etcétera, entonces se me perderá la fuerza. Y Dalila lo hace como él dice, y de repente cuando llegan los filisteos a atraparlo, entonces él rompe los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa, aquí dice, cuando él toca el fuego, y ese no era su secreto. Después viene un segundo juego y le dice, no, 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 no es así, Dalila, es así. Si me atas fuertemente con cuerdas nuevas, etcétera, etcétera, entonces voy a perder la fuerza. Ella lo hace así, llegan los filisteos a atraparlo y no funciona. Después viene una tercera estrategia, le dice, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza, o sea, si le amarra como una especie de trenzas en la cabeza y las asegura a una estaca, entonces va a perder su fuerza. Evidentemente llegan los nazareos y así tampoco funciona. Hasta que ella empieza ya a subir el nivel de manipulación y aquí en el versículo 15 dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Miren esta frase de aquí. Su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón. O sea, finalmente Dalila logró su propósito, logró que con esta manipulación y este juego le entregara el secreto. Él le entrega su secreto y obviamente le explica cómo realmente perdería la fuerza. Ella aprovecha que él se duerme y le quita todo su pelo y cuando él se despierta, lamentablemente aquí dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces él le perdió sus ojos y eso es lo que Satanás busca, que nosotros perdamos el enfoque de nuestros ojos puestos en Jesús y que por estar jugando la manipulación y el trabajo del diablo haga que nuestros sentidos, como dice el libro de Corintios, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, ya saben ustedes la historia. Finalmente, Sansón, en el último momento, él lo sacan y lo vuelven aquí un juguete, dice, sirvió de juguete de ellos y lo usaron para diversión. Miren en estos 2 versículos, aquí habla de, lo terminaron usando a Sansón como un juguete y como algo de diversión. Finalmente, él hace su último esfuerzo con el cabello que le había crecido, el poco cabello que le había crecido, y busca, finalmente hace lo que debió haber hecho desde el principio. Aquí clama a Dios y le dice, Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez para que tome venganza de los... Y entonces él logra destruir, bota ya les voy a mostrar aquí una imagen con las 2 columnas sobre la que descansaba una casa y allí mueren más personas que las que había matado toda su vida por juego. Y bueno, ahí termina la vida de Sansón. Regresemos a nuestro cuadro de... En este juego, Dalila utiliza una técnica para conseguir lo que ella quiera. Los filisteos, es un tercero que puede aparecer, la usan a Dalila para que manipule a Sansón y Sansón participa de ese juego y se deja engañar en ese juego y pierde todo lo que Dios le había regalado. Aquí está Sansón acabando el tema de destruir las columnas y derribando esa casa. Como les dije arriba, la magia y la brujería es, según esta definición que tenemos aquí, tratan de influir sobre la gente y los acontecimientos por medios ocultos y sobrenaturales. Por eso ahí viene la palabra ocultismo, o sea, tienen influencias de Satanás. Entonces, la magia negra trata de producir resultados nefastos con maldiciones, encantamientos, etcétera. Pero todo esto es para lograr que a través de esas fuerzas otra persona pierda su voluntad y actúe como la otra persona desee que actúe. Por eso es tan parecida
la manipulación a la brujería. Ahora, yo sé que todos de una u otra forma a veces usamos estos recursos de manipulación. A veces nosotros gritamos, a veces nosotros hacemos pucheros, a veces nosotros hacemos sonrisas. Sabemos que un pucherito, una sonrisa, una picada de ojo puede producir en la otra persona el efecto que la otra quiere. Y esto tenemos que empezar a manejarlo, a preguntarle al Espíritu Santo qué de eso tenemos en nuestras vidas. Que cuando me pongo bravo o cuando me pongo callado, lo hago con un propósito y digo, después de que yo grite o después de que yo me calle o después de que yo haga esto, yo sé que ella o él va a hacer lo que yo quiero. Allí entramos en territorio de manipulación. Para resumir, hemos aprendido que tanto manipular como dejarse manipular es pecado. Las dos cosas, no solo el que manipula está en pecado, sino los dos están en pecado. Vimos que la manipulación busca controlar a la otra persona con métodos engañosos y que frente a eso nosotros podemos usar la persuasión, que consiste en presentar argumentos válidos basados en la Biblia. Hay muchos métodos, los acabo de decir, y tenemos que estar revisando que no participemos en ninguno de ellos. Tenemos que empezar a pedirle a Dios, no, yo quiero hablar las cosas como son, con lógica, con razonamiento, y no tratando de que la gente cumpla mi voluntad. Y Dios nos acaba de presentar, pues, esta historia de Sansón, que nos muestra cómo en este juego peligroso de todos, del manipulado y del manipulador, finalmente llevó a un triste final la historia de Sansón. Bueno, te invito a que lo revises despacio. Este PDF lo puedes descargar de la página web. Estúdialo, revísalo con el Espíritu Santo y pregúntale al Señor qué de estas técnicas estamos usando y vamos a tratar de erradicarlas y sacarlas de nuestras vidas. Los bendigo y oro para que esto tenga mucho, mucho provecho en sus vidas y veamos un fruto abundante y cosas muy lindas en nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos y bendiciones.